Hola hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con un devocional más de mi experiencia con Dios. Estamos en el día 3 de la unidad 6. Hoy vamos a hablar de la verdad de sus circunstancias. Mire, usted no puede saber la verdad de sus circunstancias a menos que haya oído a Dios. Cuando nosotros escuchamos a Dios, podemos saber la verdad de nuestras circunstancias. En Éxodo 5 y 6 vemos un relato acerca de Moisés, que Moisés hizo tal como Dios le había dicho que hiciera y pidió al faraón que dejara ir a Israel. Faraón se negó y aumentó la opresión del pueblo de Israel. Los israelitas enojados se volvieron a Moisés y lo criticaron por causar tantos problemas. Pero, ¿cómo hubiéramos nosotros respondido si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Moisés? Si el pueblo de Israel viene y nos empieza a acusar o nos empieza a decir cosas, hermanos. Yo por mi parte me hubiera enojado con Israel y hubiera tal vez me hubiera vuelto a mi rebaño a cuidar las ovejas. O me hubiera enojado contra Dios y le hubiera dicho que se buscara a alguien más que hiciera su plan o su propósito. O hubiera dicho, creo que entendí mal la voluntad de Dios, creo que entendí mal lo que Dios quería que yo hiciera. Hermanos, la historia de Moisés nos debería animar, porque nosotros respondemos como respondió Moisés, con enojo, poniendo excusas y entendiendo mal la voluntad de Dios. Mire, si no hemos leído Éxodo capítulo 5 al 6, tal vez tengamos la idea, hermanos, de que Moisés actuó con paciencia, actuó con amor o actuó con gran gozo y siempre en la dirección de Dios, pero no fue así. Moisés le echó la culpa a Dios y lo acusó de no cumplir lo que había prometido. Moisés dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, has afligido a este pueblo y tú no lo has liberado y no has liberado a tu pueblo? Todo esto, hermanos, que le estoy diciendo lo podemos encontrar en Éxodo 5 del 22 y 23. Y Moisés, hermanos, estaba tan desanimado, estaba tan decepcionado, que estaba listo para también tirar la toalla, para irse, ¿por qué, hermanos? Porque estaba tan afligido lo que el pueblo de Israel estaba diciendo. Pero Dios tuvo paciencia con Moisés y también es paciente con nosotros. Dios se tomó el trabajo, hermanos, de explicarle a Moisés su perspectiva, de explicarle lo que iba a hacer. Le explicó que quería que el faraón resistiera, de modo que el pueblo pudiera ver la mano poderosa de Dios en su liberación. Quería que el pueblo llegara a conocerlo por experiencia como el gran yo soy. Hermanos, tenemos que aprender del ejemplo de Moisés. Cuando enfrentamos circunstancias difíciles, no empecemos a acusar a Dios, no dejemos de seguirle como algunas veces lo hacemos, hermanos. Más bien, vayamos delante de Dios o vaya delante de Dios y pídale que le revele la verdad de sus circunstancias. Pídale que le muestre su perspectiva, que le muestre su plan y lo que Dios está haciendo o lo que va a hacer con usted. Y luego, hermanos, espere en el Señor. Pero una vez que hayamos esperado en el Señor, tenemos que orientar nuestra vida hacia Dios. Mire, las cosas más difíciles que tendrá que hacer es negarse a usted mismo, tomar la voluntad de Dios y seguirlo. La parte más difícil en nuestra relación con Dios es tener nuestra vida centrada en Él, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos desorientamos, nos vamos para otra parte o cuando estamos en una circunstancia no ponemos nuestros ojos en Dios, ponemos nuestros ojos en las circunstancias y volteamos a vernos. Entonces nosotros tenemos que centrar nuestra vida en Dios. Mire, analice un momento. Si usted graba un día completo de su vida, encontrará que la mayoría, si no es que todo, en sus oraciones, sus actitudes, sus pensamientos, lo que pide, hermanos, usted es egocéntrico. ¿Por qué? Porque estamos tan concentrados en nosotros, hermano, en lo que nosotros queremos. Y tal vez no veamos las cosas desde la perspectiva de Dios. Mire, tal vez trate de explicarle a Dios cuál es su perspectiva, pero cuando Él llega a ser su Señor, cuando Él llega a ser nuestro Dios, el dueño de nosotros, y Él llega a ser el dueño de nuestra vida, Él tiene el derecho de ser el centro de nuestra vida, el iniciador en la vida de cada uno, el indicador, perdón, el director de su vida. Y eso es lo que significa que Él es el Señor de nuestra vida. Entonces, hermanos, tenemos que dejar que Dios gobierne nuestra vida, que Él tome el control de nuestra vida. Entonces tenemos que ir a la verdad de nuestras circunstancias. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, le habla, le revela la verdad.
Él le habla acerca de una persona. Él le habla acerca de Jesús. La verdad es una persona. Mire lo que dice Juan 14:6. Dice, yo soy la verdad. Esta verdad es Jesús. Hermanos, el estudio donde estamos haciendo nuestro devocional nos da un ejemplo de cómo hacer la verdad o cómo conocer la verdad. Y nos da un ejemplo acerca de los discípulos, hermanos, que estaban en medio estaban en un barco en medio de la tormenta. Y Jesús dormía en la parte posterior del barco. Si usted hubiera estado con esos hombres en medio de la tempestad, hermanos, si supiera que el barco se va a hundir y le hubieran preguntado, ¿cuál es la verdad de nuestras circunstancias? ¿Qué le hubiéramos contestado? Yo creo que hubiéramos gritado, hermano, hubiéramos gritado, vamos a perecer o nos vamos a morir. Esa es la verdad como muchas veces actuamos, hermano. Nosotros actuamos conforme a las circunstancias. Pero, hermanos, la verdad dormía en el barco. La verdad es una persona. Un momento más tarde, la verdad se levantó y calmó la tormenta. Entonces ellos conocieron la verdad de sus circunstancias. La verdad es una persona que siempre está presente en su vida y que siempre está presente en mi vida. Usted no puede saber la verdad de sus circunstancias mientras no haya oído a Dios. Esa es la verdad y la verdad está presente y activa en su vida. Entonces, nosotros tenemos que confiar en Dios, que Él tiene el control en medio de las circunstancias y que siempre Él va con nosotros. Déjeme decirle algo, nunca determine la verdad de una situación mirando a las circunstancias, porque hermanos, como ya se lo había explicado ahorita, nosotros vamos a acusar o nosotros vamos a tirar la toalla. Deje que el Espíritu Santo le revele la perspectiva de Dios con respecto a las circunstancias a través de su palabra. Entonces, aprendamos a ver a Jesús, que Él es el que nos ayudará en los momentos difíciles. Confiemos en Dios, hermanos. Dejemos que Él guíe nuestra vida y que tome el control de nuestra vida para que nosotros podamos ver a Dios, hermanos, podamos ver la verdad en nuestras circunstancias. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana con otro devocional. Pero antes de irme, déjeme recordarle el versículo que estamos memorizando, que se encuentra en Juan 5:19, que dice así: respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Nos vemos, hermanos, que el Señor les bendiga.